y bueno, entré poco a poco a lo que es los comerciales, las agencias, productoras, ¿ya? Y sin querer, o sea, yo nunca pensé hacer storyboard o shooting para comerciales o películas, ¿ya? Yo hacía esto por simplemente pasión a pintar, ¿ya? Porque mi trabajo era desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿ya? Todos los días, hasta sábados. No tenía como especie de un hobby, por decirlo así, y yo empecé a comprar unos materiales, marcadores, acuarelas, y empecé a grabatear, a jugar. Subí las redes y poco a poco la gente fue como que viendo algunos procedimientos o trabajos míos y empezaron a llamar. Y fue desde entonces que empecé a hacer storyboards para agencias y productoras. Y actualmente estoy haciendo para algunos comerciales y realmente me apasiona. Ya me apasiona porque es algo, en mi caso es como el director, están trabajando en equipo y plasmas en la escena, el encuadre del comercial, lo que van a grabar, ¿no? Y yo como trabajo en un canal de televisión, sé de encuadre, sé de plano, sé de técnicas de iluminación y eso trato de plasmarlo en cada cuadro que voy mostrando. Aquí, si pueden ver algunos cuadros que he pintado, a veces por factor tiempo, porque a veces te piden 30 cuadros de un día para otro, ya no puedes, es como que te pidan 5 cuadros de 2 por 2 en 3 días, o sea, el tiempo a veces no te da, ya. Y tratas de igual de mostrar la mejor técnica posible, el acabado, y bueno, eso es una cuestión, lo que es digital, ya. Siempre me gusta jugar con ese enfoque, profundidad, iluminación, darle un piquete, o sea, no tan solo que sea un cuadro para presentar a un cliente, sino como que sea un cuadro que se pueda visualizar algo que se vaya a grabar en el momento, ya, que les guste el cuadro, o sea, meterle un poquito más de cariño, por decirlo así, ya. Y bueno, aquí pueden ver algunos trabajos que he estado realizando para unos comerciales, algunos no puedo mostrar, he hecho trabajos para Pepsi, para Wittig, para algunas marcas acá de Guayaquil, Ecuador, y, y bueno, me han salido algunos, hice el opening para Telemundo, un intro de un storyboard para Telemundo, yo ni por aquí, me llamaron vía Skype y yo estaba, creo que recién me había levantado y me pidieron, ¿tú dibujas? Yo sí dibujo, ya, queremos un storyboard para Telemundo. Y yo, o sea, estaba sorprendido porque nunca imaginé, o sea, y eso te das cuenta del poder de las redes sociales, ya, que es muy importante, ya, a veces, en este caso, la cuarentena, por ejemplo, lo que pasamos ahora que estamos en encierro, yo creo que es muy importante el tema de aprender y de poder comunicar y enseñar, ya. Hay muchas personas, es verdad, o sea, como lo cuento como experiencia propia, eh, recién hace 3 semanas se está activando otra vez todos los comerciales y me está llamando para storyboard, shooting y te das cuenta que ahora la temática, no sé en Argentina, en otras partes, en otros países, antes hacía casting, papá, mamá, niño, niña, buscaban locaciones, ahora todos los comerciales están tratando de hacer con familias reales, ya, ya no pueden hacer casting porque la familia sabe que ustedes también. Si traes a otro extra, puedes tomar el riesgo de que te contagie, ¿ya? Y están tratando ahora todos los comerciales, que toda la familia, que sea real, o sea, sean su familia, papá, mamá, niño y niña, ¿ya? Y ahora ya no van como antes, iban 20 personas, 30 personas, ahora ya son 5, 10, ¿ya? Y antes de cada comercial, le hacen la prueba, ¿ya? Para ver si es negativo o positivo. O sea, son cosas que se van adaptando, ¿no? Y el mercado acá ya, como le repito, ya se empezó a activar. No capaz, no como la magnitud de antes, pero ya poco a poco. O sea, igual acá estamos en Guayaquil, estamos en amarillo todavía, ya, con algunos patrones,
Y a lo que voy también en las redes, por ejemplo, en mi caso, yo estuve, bueno, hace unos 80 días atrás, en mi casa ahí me dio el COVID, ahí me dio, y ese tiempo pasé típico, meditando, pensando, estudiando, nunca paré de dibujar, de leer, de ver redes sociales, moverlas, y me he dado cuenta que mucha gente ahora está haciendo muchos en vivo, ¿ya? Mostrando técnicas, métodos de ilustración, tanto tradicional como digital, y son cosas que a veces uno no valora, o sea, a veces uno por cuestión de tiempo no le toma las atenciones adecuadas. Esto estaba haciendo justamente, yo soy mucho me gusta mucho las fantasías, ciencia ficción, y son sketches que yo hago en cuadros pequeñitos de escenarios de películas. Imagino cómo sería y logro esto. ¿Ya? Aún falta por terminar, pero me gusta como que mostrar poco el proceso de cómo se da la ilustración, el environment o el concept de ese tipo de ilustraciones. O sea, son cosas que capaz por tiempo no lo hacía, pero ahora como estuve ya en casa, encerrado, sin muchas cosas, facilidades que a veces uno se acostumbra a salir al cine, a farra, a unas bielas, tienes tiempo para hacer lo tuyo. ¿Ya? En mi caso fue la ilustración. Hay mucha gente que le ha gustado la lectura, eh, escribir, o sea, hay millón de factores, o sea, no tan solo, lo hablo en cuestión mía, ¿no? En caso particular, ¿no? En cómo fue mi método. Y realmente eso, o sea, creo que en caso normal estamos poco a poco activados, o sea, ya llevo 2 semanas que estamos ya dibujando, repito, no como la fluidez de antes, pero ya el mercado poco a poco se va activando. No sé si tengan una pregunta o al final respondo cualquier inquietud que tengan. Sí, gracias, Xavier. Al final vamos a hacer las preguntas y obviamente vamos a hacer una apuesta en común. Julie, ¿seguimos? Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julie Marlín, soy de Bucaramanga, Santander, municipio de Colombia. Soy gestora cultural, pertenezco a la organización del Encuentro Universal de Escritores Vuelven los Comuneros. Para entrar un poquito en contexto, este encuentro de escritores lleva el nombre de Vuelven los Comuneros, evocando un poco a la rebelión, insurrección comunera que tuvo lugar en 1781 en el municipio de Santander, en el departamento de Santander, perdón, el municipio del Socorro específicamente. Esta revolución surge debido al alza de impuestos, de ahí el nombre comuneros, vuelven los comuneros, porque la junta de ese momento se llamó Junta del Común, porque eran campesinos, eran gente pues de bajos recursos, que a medida que tomó fuerza se fueron involucrando también los criollos, hijos de españoles nacidos en Colombia, en América, pues. De ahí el nombre Vuelven los Comuneros. Este es un encuentro que se hace anualmente desde el año 2005 de manera ininterrumpida, bajo la dirección de el abogado y escritor santanderiano Hernando Ardila González, la maestra en Bellas Artes Amparo Moreno y quien les habla, en 2 meses licenciada Español Literatura, truncada un poco por el COVID. Y bueno, este es un encuentro que se hace de manera itinerante, como lo mencionaba anteriormente, por colegios, universidades, prisiones, casas de cultura, hogares de rehabilitación, en que escritores de la misma región, escritores nacionales e internacionales, dan talleres, conversatorios, demás actividades en estos lugares, pues con el objetivo de crear, fortalecer, preservar estos lugares que tienen un espacio cultural, ¿no? Congregando siempre la diversidad humana y el compromiso por esta búsqueda inalcanzable de la paz, ¿no?
Y bueno, generalmente se hace la última semana de septiembre. Este año, pues, como todos, nos hemos tenido que reinventar, nos hemos tenido que buscar nuevas formas. Estamos mutando, como decimos. eh, Estamos pensando hacer más que un encuentro, sería como un concurso como para no pasar el año pues en alto, para no dañar pues como con la tradición. Anualmente se hacen antologías de los escritores que tenemos invitados, o los escritores de diferentes partes del mundo. Y básicamente, pues como por todas estas cuestiones, como lo decía Martina hace un rato, nos hemos visto pues en la tarea de usar todos estos medios, las redes sociales, eh, páginas que jamás alguien había volteado a mirar, que son estas, incluso Zoom, Teams y todas estas cuestiones. Y por ahí se han realizado algunos recitales, algunas presentaciones de libros, presentaciones de discos, demás, presentaciones de hecho, cuadros, galerías. Y pues la idea es continuar, ¿no? No ver el COVID más como una posibilidad de cambio que una manera de quedarnos y no seguir produciendo pues en este ámbito tan necesario, ¿no? Eso es básicamente, y bueno, no sé, preguntas al final será. Bueno, muchas gracias, Julie. Sí, al final vamos a hacer preguntas y una apuesta en común, ¿sí? Y Dale. continuamos con María. María. María, habilitate el micrófono, por favor. Listo. Ahora la pantalla, ¿cómo es? Espera. Listo. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Súper. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Martín, por la invitación a este espacio. Mi nombre es María Ana del Valle, soy originaria de la ciudad de Guadalajara, vivo en la Ciudad de México. Actualmente el panorama del COVID, si vemos ahora el mapa de México, está prácticamente todo rojo. Estoy terminando mi tesis de rap y jóvenes en la ciudad de Buenos Aires. Trabajo con Martín en esos piensos y nada, para mi presentación de hoy me quise enfocar particularmente en el tema del arte urbano y del graffiti. Para esta presentación tuve la oportunidad de platicar con 5 jóvenes artistas urbanos y grafiteros. 4 de ellos son de la ciudad de Guadalajara y 1 de ellos es de la Ciudad de México. Los de la ciudad de Guadalajara son Sticker, Sempuali, Moni y René, que son parte de un colectivo que se llama Salmón con Piña, y Gerso. Gerso vive acá en la Ciudad de México. Me gustaría hacer primero 2 aclaraciones iniciales. La primera es que voy a hablar de graffiti y arte urbano como si fueran sinónimos, porque los actores con los que platiqué se adscriben identitariamente a ambas categorías, pero no son lo mismo. Existe un amplio debate sobre si graffiti es arte o no, si se quiere ser considerado como tal, y es un debate que da para mucho, ¿no? Para pensar. Y la segunda es que Guadalajara está ubicada en el estado de Jalisco, que viene a mostrarnos un claro ejemplo de cómo se ha visto un aumento de vigilancia en el control de la policía. Hace unas semanas, no, hace como unos meses, el gobernador hizo un acuerdo para poner la medida de aislamiento obligatorio, que ha sido, creo que, la única entidad, junto con Michoacán, que lo han impuesto, y ha dado pie a un montón de uso de violencia por parte de la policía, represión y graves violaciones a los derechos humanos. No podemos olvidar el asesinato de Giovanni López en manos de la policía, ni tampoco lo que ocurrió en Avellaneda, allá en Argentina, con Lucas Barrios, así como muchos ejemplos. En este contexto es que estamos hablando de arte urbano y de graffiti.
que son expresiones artísticas cuyo lienzo es la calle, como me dijo Sticker. Es ahí donde pintan sus trazos y donde llevan a cabo sus producciones. Y aquí es donde se plantean las preguntas. O sea, ¿qué pasa cuando estas prácticas que se llevan en los muros y en las paredes de la ciudad, de repente no pueden ser porque se clausuran, ¿no? Ya no hay ese acceso a la calle. ¿Y cómo se las ingenian los jóvenes para poder mantenerse activos en estas formas de expresión que huelen a aerosol y que también tienen que llevar adelante sus estrategias para poder sostenerse económicamente? O sea, muchos de ellos se dedican a esto y viven de esto, como voy a explicar a continuación. Mi experiencia de trabajo ha sido por muchos años de trabajo con jóvenes en barrios urbanos populares, en barrios que viven situaciones de distintas violencias, tanto estructural como violencia directa, mucha situación de privación a sus derechos y sus garantías. Y también he trabajado en centros penitenciarios también con jóvenes. Estos jóvenes han sido los que me han permitido ir conociendo el mundo del hip hop, conociendo el mundo del rap, del graffiti, de las bombas, de los tags. Y estos han sido recursos que nos han permitido realizar estrategias de interacción comunitarias, realizar procesos de educación formal, no formal y popular. Hemos hecho talleres en las cárceles, incluso hemos metido en las cárceles estudios de grabación, muros, hemos pintado paredes ahí adentro, como afuera, en sus barrios, en las grandes avenidas, como vemos en esa foto. Incluso subastas para mostrar y vender sus producciones artísticas de la mano con otros artistas emergentes, para poder costear el dinero o poder costear los procesos de intervención que se llevan a cabo, más bien procesos de trabajo de base, no me gusta llamarles intervenciones. Y durante este trabajo que he tenido a lo largo de este tiempo con los jóvenes, he identificado, como también me explicaron Stickers, Empuali, Gerso, los jóvenes con los que platiqué recientemente, el poder y la importancia que le otorgan a la calle, porque la calle es el espacio físico y material con que llevan adelante la práctica y también con la que construyen sentidos. Entonces, me gustaría compartirles algunos de los que yo he identificado. Lo primero es esto, no solo es un espacio físico y material, sino también es simbólico, porque los jóvenes construyen sus identidades en relación a ella. Es ahí en la calle donde aprenden, donde la llevan adelante las prácticas y como tal ellos se autodefinen a sí mismos como artistas urbanos que son. Cosas del COVID, ahorita sonó mi timbre, me lo voy a ignorar. Bueno, continúo. Entonces, el arte urbano y el graffiti para ellos es un estilo de vida, es una forma de insertarse en el mundo social y de construir mundo social. También los muros y las paredes de la ciudad son espacios de disputa porque, por ejemplo, en el tema del graffiti, los tags, vemos cómo hay una búsqueda por poner y plasmar su firma en incluso lugares que son muy difíciles de acceder, como estos grandes espectaculares que están en avenidas super circuladas. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Bueno. Entonces, para ellos hay como buscan su visibilidad. Y entonces, a la hora que plasman su firma ahí, es una forma de conquistarla y de ganarse el respeto entre sí, ¿no? Lo mismo ocurre con aquellos que pintan muros en las calles, buscan trazar sus ideas, plasmar sus trazos e incluso transmitir un mensaje. En cualquiera de estos casos vemos que hay un sentido por llevar su arte o llevar su expresión, como me dijo Sticker, a cualquier lugar, por más recóndito e inhóspito que parezca. Así me dijo él. Como vemos, el arte urbano es llevado principalmente en la dimensión de los espacios públicos, como Martín compartió hace rato con los jóvenes de Dorrego y de La Ferrer y de todas esas zonas que son increíbles, tuve el gusto de compartir con ellos. Pero bueno, el arte urbano se lleva en estos espacios y es una estrategia para conquistar su visibilidad, para tener una posición y un lugar de enunciación como practicantes y como artistas urbanos que son y grafiteros. Estas percepciones se reflejan en algunas maneras en que los jóvenes con los que hablé hace unas semanas
también me comparten sobre su vivir y su atravesar como jóvenes artistas en contextos de COVID. Porque vemos, por un lado, que la calle de repente es clausurada. Esta condición de posibilidad para poder expresarse, no hay acceso a ella ya. Y por otro lado vemos que es el arte esto que permite salir de esta condición de encierro, como hemos hablado a lo largo de estos minutos. Cabe señalar algo que este sentido de que le dan al arte, los jóvenes lo expresan de manera particular en contextos de encierro como las prisiones. Ellos me cuentan que el dibujo o el rap es esa válvula que les permite expresar lo que sienten y olvidar un poco el confinamiento y el encierro en el que se encuentran en estos centros, ¿no? Volviendo a los jóvenes con los que hablé, para ellos el arte y la calle no solo es ese medio de expresión, sino también de sustento económico. La mayoría de ellos viven del arte, ¿no? Se dedican a eso. Entonces, si bien pintan en muros de bares, de hostales y tal, su principal medio es la calle. Entonces, uno de los impactos más grandes que han tenido es justamente la crisis del plano económico, ¿no? Muchos de ellos han sentido mucho estrés y preocupación porque prácticamente viven al día. Entonces, en este contexto, ¿hacia dónde se abren estos puntos de fuga para que puedan expresarse? ¿Cuáles son las estrategias que han estado utilizando para poder obtener recursos económicos y poderse sostener económicamente? Les comparto algunas que me contaron ellos. En el caso de Zempoali, se inventó un catálogo virtual para nuclear las producciones de distintos artistas y circular sus economías, ¿no? Este se llama Adoptarte. También otros han usado, como hemos hablado, las estrategias de las redes para ampliar su cartera de clientes y poder acceder a nuevos clientes y poder adquirir más ingresos. En el caso de Sticker, le metió más energía a su negocio como tatuador. Y bueno, también Zempoali se inventó una galería virtual que supongo que ha de funcionar de manera similar a la que se está exponiendo en el marco de esta jornada de Carjal. Al igual que Gerso, ellos lo que han hecho es aprovechar el tiempo de encierro para habilitar otras prácticas, por ejemplo, lo de la indumentaria. Ellos tenían medio abandonados esos proyectos y ahora a través de una red de colaboración con sus proveedores se han hecho descuentos, lo que les ha permitido poder hacer pines, gorras y otros artículos que ellos usan, como esta que vemos de Style, de Sticker, ¿no? Otra de ellas es, bueno, también han aprovechado su tiempo como procesos artísticos, como Javier nos cuenta. En el caso de Mon y Piña, hicieron este muro en casa de Mon, usando, ante la falta de materiales, otras cosas, por ejemplo, hilazas o óleos, y lo que les llevó a plasmar esto que nunca lo habían hecho así, ¿no? Y justo tuvieron buena respuesta de sus clientes. Gracias al uso de las tecnologías, Gerso se inventó este concurso virtual que se llama Truck at Home, que es parte de la marca en el que él trabaja, y prácticamente la idea era bajar la imagen de este camión, que los jóvenes o quien quisiera participar lo interviniera con técnicas libres y temática libre y relanzarlo al espacio virtual. Me gustaría detenerme un poco en la idea que dio origen a este concurso de Truck at Home en el que Gerso participó. Él cuenta que cuando recién empezó las medidas de sana distancia en la Ciudad de México, hubo un vaciamiento de las calles, entonces se juntó con sus compañeros a recuperar, bueno, no a recuperar, sino a pintar en espacios abandonados. Y bueno, ya cuando se empezó a agravar la condición de los contagios, pues ya volvió a su casa. Y se le ocurrió tomar fotos de edificios y de murales, que muchos de ellos son patrimonio cultural de la Ciudad de México, y los intervino virtualmente, justo también en colaboración con otros colegas. Por ejemplo, él es de Perú, me parece. Entonces, con estos ejemplos,
que les cuento yo y como los que hemos estado viendo en este espacio, vemos que cuando la calle se cierra, los jóvenes, por medio del arte, crean e inventan nuevos espacios para expresarse. Los reinventan, como dice Julie, los intervienen, pero siempre dejando su huella ahí. También vemos que hacen estrategias para poder obtener recursos económicos. Y otra idea que vemos también es lo que Martín justo señalabas, cómo hay una ampliación en el espacio virtual, ¿no? Se desdibujan fronteras y las distancias espaciales empiezan a ser más porosas, pero aquí pasa algo muy, muy interesante, similar a lo que pasa con los jóvenes allá, es que la calle, allá en Argentina, la calle vuelve a aparecer en el centro, o sea, y no solo es que no desaparece, sino que se amplía su sentido simbólico, en el sentido de que se vuelve el centro, se interviene y se reinventa, y se vuelve a lanzar a la virtualidad. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? ¿De qué manera nos interpelan este espacio de discusión? Me gustaría cerrar con más preguntas a raíz de esta participación que tuvo Sticker en este concurso, justamente de una marca que se llama 360 de aerosoles, que se llama Coronavirus, y él hizo este diseño en donde nos narra esta historia de un guerrero ninja grafitero del futuro, así me contó, en la cual vemos que las jeringas es la medicina, ¿no? Que inyecta el arte. Y ahí cito con sus palabras, él nos cuenta, ojalá tengamos la conciencia y tengamos la fuerza para combatir este monstruo que representa el mundo que hemos deteriorado nosotros mismos. El monstruo, él se refiere pues al coronavirus, pero también a las crisis actuales que estamos viviendo. Esta metáfora de Sticker, tanto como lo demás de que he hablado, nos permite ver cómo es el arte, nos permite crear nuevos espacios y abrir nuevas posibilidades de expresión. Considero que este enfoque que nos comparte Sticker, y ya con esto cierro, nos pone de frente una pregunta que nos ha estado circulando, yo creo, en la cabeza de todos, y justo por eso estamos aquí dialogando sobre ello. Nos pone esta pregunta, que también Rita Segato nos menciona, ¿no? Rita dice que la pandemia justo viene a hacer una radiografía del mundo actual, en donde estamos viendo las desigualdades sistemáticas y estructurales. ¿Cómo y de qué manera vamos a ser capaces de crear estos espacios, tanto en las dimensiones privadas como en las dimensiones públicas, y las llevadas más allá, para crear justamente ese mundo en el que queremos vivir? Y pues, con eso termino mi primera ronda. Bueno, muchas gracias, María. Voy a Gracias. sumar a dos compañeras que ya pudieron conectarse. Ahí estamos. Pam, pam, pam. Victoria y Laura. Ya creo que están habilitadas. Acá estoy. ¿Estás? Sí, sí, estoy, escucho perfecto, volvió la luz, anda todo perfecto, por suerte. Porque entre las cosas que se nos empiezan a trabar un poco con esto de la virtualidad es que dependemos de dos cuestiones, no solo de nuestra voluntad, ¿no? De la energía y de la conectividad. Y cuando alguna de esas dos cosas falla, por más que estemos, es complejo. Así que bueno, ¿querés que arranque con lo que había preparado para hoy? Dale, por favor. Dale, muy bien. Voy a compartir pantalla. Me dice que hay que dejar de compartir lo de María del Valle. María, Primero, y después. María, por favor. A ver. Disculpen, soy muy mala No hay para... problema. A ver, perdón. Bueno, mientras acomodamos un poco lo técnico, les cuento que yo soy compañera de Martín en la UNAG, también trabajo en la materia de prácticas culturales, soy licenciada en comunicación, soy maestranda en comunicación digital interactiva, y hace más de 15 años que toco música, entonces un poco esa conjunción de varias cosas calculo que hace también a que yo hoy pueda contarles algo un poco mezclado por mi experiencia, pero también
¿Se ve bien ahí? Sí. Un poco mezclada, decía, por mi experiencia, pero también por bueno, esto que estamos viviendo y que nos transforma tanto la vida, ¿no? Y cuando Martín me dijo, bueno, ¿de qué querés hablar? A mí como que me empezó a generar, digo, yo de lo único que puedo hablar es realmente de la experiencia que yo he vivido, porque no estoy, a diferencia de la experiencia que contaba María del Valle, que estaba re interesante, no estoy investigando temáticas que tengan que ver con el arte, pero sí las vivo, y algunas cosas de esa experiencia puedo ir rescatando también como para ir mostrando un poco en este nuevo ecosistema, en este contexto de pandemia, donde además todas nuestras relaciones están absolutamente virtualizadas, un poco esa es la intención, ¿no? Reflexionar sobre el presente y sobre qué nos pasa en tiempos, como dice ahí, de aislamiento social. Y yo tenía como algunas preguntas que me iba haciendo, ¿no? Y que trataba de alguna forma como ir articulándolas con esto que estamos por un lado analizando, desde la pata más académica, pero también por otro lado que estamos vivenciando como productores, como públicos, como artistas o como espectadores, o bueno, del rol que nos toque a cada uno, ¿no? Y entiendo que en este contexto, en estos últimos meses, la forma de producir, por lo menos en términos de música, se transformó al 100%. Nosotros estamos acostumbrados a que, si bien solemos promocionar mucho a través de los entornos virtuales, redes sociales, hay como una gran efervescencia con eso desde principios del 2000 hasta esta parte. Al principio nos decían que nos íbamos a hacer súper conocidos y que íbamos a ser los Arctic Monkeys, y entonces todos queríamos tener nuestras redes sociales y nuestra comunidad de oyentes o de fans, y entonces poder encontrarnos con otros grupos con los que pudiéramos compartir algo también, o organizar algún recital, o pasarnos, qué sé yo, alguna data, alguna influencia, en fin, ¿no? Como todo eso que circula en el ambiente artístico, nosotros a principios del 2000 empezamos a vivenciarlo como algo que podíamos hacer sin importar si habíamos llegado a un nivel de conocimiento súper como para poder decir, bueno, a partir de ahí nos metemos, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece, y eso es lo que empiezo a ver, que ya tenemos una gran experiencia en términos, por un lado, de promoción, de lanzamiento y de distribución de nuestra música en entornos digitales, a través de nuestras páginas, a través de Spotify, a través de MySpace, hace 15 años atrás, digo, las plataformas fueron cambiando, pero más o menos la lógica era la misma. Subimos nuestra música para que alguien que por ahí no está ni siquiera viviendo en nuestra ciudad, nos escuche y nos pueda conocer. Entonces, por eso digo, los artistas ya estaban en lo virtual, pero no habíamos incorporado lo performático, o por lo menos no lo habíamos incorporado en términos, sí, por supuesto que hay ejemplos, y uno puede poner a buscarse experimentos que hayan trabajado en relación a eso. La industria musical fue muy resistente a entrar en los entornos virtuales, y ahora es lo único que nos quedó. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que encontrar la manera de poder hacer un recital a través de redes sociales. Y eso no había sucedido nunca. Entonces, lo que sí empieza a pasar es que por lo menos el ritual de la música, la forma de escucharlo, encontrarse con otros, hacerlo en vivo, estar en el público y cantar las canciones con el intérprete, todo eso que hacemos cuando vamos a un recital, hoy no lo podemos hacer, y es un gran problema porque no sabemos cuándo lo vamos a volver a poder hacer en este contexto, ¿no? Entonces, hay una resignificación de la puesta en práctica de la música en estos escenarios que pueden ser hasta los más insólitos. Puede ser un balcón, puede ser un vivo de Instagram, que ya vamos a hablar un poco acerca de los recitales en vivo, puede ser, no sé, alguien que pone un parlante a todo volumen y toca para sus vecinos. Pero hay una práctica ahí que se transformó absolutamente y que la estamos transitando y que estamos tratando de encontrar nuevas maneras a partir de las cuales no solamente las que ya existían, sino nuevas maneras en vivo, a eso me refiero, de poder encontrar una manera de conectar con esos públicos, con esas audiencias, con esos oyentes. Y es un gran desafío en este contexto alcanzar algo de eso. Tengo muchas preguntas, tengo pocas respuestas. Quiero ir aclarando también eso, que es algo que
como que me va generando, nada, muchas contradicciones. Por otro lado, nosotros estamos acostumbrados a que si bien la música es algo que te puede acompañar en distintos momentos del día o de la vida, y que por lo general está presente tanto en entornos formales, informales, en lugares de, no sé, para ir a escuchar exclusivamente música vas también a un lugar, ya sea a un recital, o vas a un teatro, o te encontrás en un estadio, depende también, ¿no?, del nivel de difusión que tenga esa banda. Hoy el arte, la música, está mezclada con todo. Yo me voy a encontrar un artista que está promocionando su música y un meme, y me voy a encontrar una persona que se sacó una selfie porque estaba con su barbijo recién estrenado y entonces sube eso y lo quiere compartir, y yo voy buscando y haciendo tac, 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 y me encuentro mezclado, completamente descontextualizado, eso que se producía, por lo menos para ser escuchado y para ser vivido en un contexto particular que hoy no estamos pudiendo reproducir. Y yo traje dos ejemplos, uno es de música y el otro no, el primero no. Algunos estuvieron comentando antes que yo, estas experiencias, ¿no? Yo traje la de COVID Art Museum porque me parece que es interesante, en el sentido de que quienes lo están pensando y quienes lo idearon son tres publicistas españoles que en entrevistas lo que ellos declaran es: miren qué interesante, tenemos muchos artistas amigos que siguen produciendo en temática COVID, y entonces ellos armaron una cuenta de Instagram en las cuales van haciendo como esa curación del contenido. Un contenido que es además muy bello, muy diverso en términos de lenguajes y de formatos. Hay pintura, hay arte conceptual, hay arte tecnológico, como hay un barbijo que se mueve y que habla y demás, de gente de todo el mundo, absolutamente colaborativo, participativo. Las personas pueden comentar, pueden likear, pueden sugerir nuevas obras y subirlas y proponerlas para que sean miradas, pero con una curación que es absolutamente a través no de un especialista en arte, sino de tres creativos, publicitarios, que están ahí armando este museo. O sea, es raro, ¿no? Han desplazado a los especialistas del arte y han entrado ahí el mercado o el marketing para poder seleccionar por lo menos esa serie de obras que se están exponiendo. El arte está entonces en las redes sociales, atravesados por memes, por selfies, por marketing, por algoritmos, por inteligencia artificial, por influencers que te están mostrando que tenés que escuchar a tal, o que estoy en el auto y vengo escuchando la canción de mi amigo. ¿Vieron? Hace poco Messi había subido una canción de no sé quién y se armó todo un despelote por esa cuestión también, ¿no? Porque de repente un influencer cuenta que está consumiendo algo y todos le prestan atención. Y por ahí ese artista está años hasta lograr la atención que Messi le da en un segundo escuchando una canción. Y además, decíamos marketing, algoritmos, influencers, además consumimos arte atravesados, o mejor dicho, encerrados en burbujas de consumo que son propias de las redes sociales, que a través de sus mecanismos de selección nos va mostrando cada vez más cercanamente lo que se supone que nosotros podemos llegar a querer consumir, o sobre lo que podemos estar interesados. Y no solo en términos de promoción, sino también en términos de sugerirte personas que tal vez quisieras seguir. Si el arte está atravesado por todos esos elementos, podríamos decir que hay una situación que es absolutamente innovadora, porque ya no tenemos, insisto, el espacio de la performance, que antes sí estaba. Y tenemos, sí, espacios supermasivos donde artistas consagrados muestran su obra, y cientos de personas de repente no solamente que la están viendo desde sus casas, conectados al mismo tiempo, sino que lo comparten en las redes sociales, y es todo un boom, como fue el caso del recital de Fito Páez, todo el mundo hablando del recital de Fito Páez, conmovido por el recital de Fito Páez, y está buenísimo, pero Fito Páez ya era famoso, muy famoso, cuando hace ese vivo, ¿no?
Entonces vuelvo a pensar en lo que nos prometían a principios del 2000, cuando nos decían, cuando vos te hagas una red social te vas a hacer famoso, porque yo tengo muchos amigos que tocan música hace mucho, y que con mucho esfuerzo componen también sus músicas y tienen sus espacios y sus perfiles, y nunca se hicieron famosos, y no se van a hacer famosos, por más que lo quieran. Siguen sus amigos, como se ve en la columna de la derecha, están comentando y están alentando esa producción, casi como si fuera una cuestión de una comunidad mucho más cercana y mucho más, como más desde lo afectivo, pero que claramente estar en vivo en Instagram o hacer vivos de Instagram no te va a volver más o menos famoso o más o menos conocido con respecto a los demás. Volviendo un poco más para pensar también, voy como tirando hilos a cuestiones que yo he trabajado en otros ámbitos, cuestiones, por ejemplo, como las nuevas economías de, de la comunicación digital, donde el prestigio empieza a ser una gran moneda de cambio, ¿no? En términos de la producción artística, sabemos que eso está buenísimo porque te da mucha visibilidad, pero no te va a llenar la heladera, no te va a pagar el alquiler, no te va a permitir comprarte cuerdas de guitarra, en fin. La siguiente reflexión con las que yo me encuentro en estos contextos es que, digo, la obra está retuiteada, está remixada prácticamente al infinito, y esto, por un lado, es hermoso, porque nos podemos encontrar con músicos que de repente están replicando o recuperando obras de otros artistas, y se habilitan prácticas que por ahí en otros contextos no surgen, como es el lip sync, que surgió mucho con TikTok, o los covers caseros, que eso también hay mucha gente tocando la guitarra, cantando una canción, etiquetando al artista que les gusta. Todo eso construye una comunidad y es re interesante para pensar cómo surge o cómo circula la música en estos contextos que tienen que ver con las redes sociales y con los entornos más digitales. Pero por un lado, también dice Henry Jenkins, los fans siempre tienen como algún elemento pirata, ¿no? Y no importa tanto el respeto de la obra original, sino más bien lo que nosotros podemos ir haciendo con ella. Entonces eso nos pone en un problema en un país como la Argentina, que tenemos una ley de propiedad intelectual que tiene más de 100 años y que no se actualizó, y cuyas instituciones de registro de derechos de autor tampoco se actualizan o se han actualizado previamente, para pensar de qué manera acompañar a los artistas, ya no digo en un contexto de pandemia, en un contexto de digitalización, algo que venimos viviendo hace más de 20 años, desde la creación del MP3 para adelante, y que genera una serie de disrupciones y de pisos que se empiezan a mover y que la industria musical todavía no logra o no encuentra la manera de resolverlo de una forma que pueda satisfacer a ambas partes, ¿no? Entonces, aparece esto, esta fue una noticia, dice ahí 18 de mayo de 2020, nuestro ente de regulación de la distribución musical, que está ahí, anunció que se iban a cobrar un impuesto a los recitales que se transmitieran a través de internet y especialmente desde redes sociales, con un impuesto del 12%, dice, de los ingresos brutos que se percibían por la transmisión de ese tipo de eventos, ¿no? En nuestro país hay un festival muy importante que es el Quilmes Rock, que se avisó que se iba a transmitir por internet porque era imposible realizarlo de otra manera, y bueno, Sadaic salió con esa respuesta, lo cual generó entre la comunidad de los músicos mucha controversia, porque si bien por un lado están los que dicen hay que recaudar porque si no nosotros no podemos cobrar, sabemos que los artistas y los músicos cobramos no a través de la venta de nuestro producto, de nuestra manufactura, sino que nosotros lo que podemos de alguna forma monetizar, lo que nos paga el alquiler, nos permite seguir haciendo arte, es los derechos de autor. Entonces hay ahí una cuestión muy compleja, si hacemos arte o si hacemos música porque realmente lo sentimos, porque es una expresión, porque lo queremos de alguna manera dar a conocer a los demás, o porque es un medio de vida. Y en esa discusión y en esa tensión permanente aparece Sadaic
un poco para avivar esos fuegos que existen. La polémica particularmente de quienes están en el mercado de la música en Argentina alrededor de esta noticia era, muy bien, ustedes proponen cobrar un porcentaje de nuestros festivales y de lo recaudado en esos contextos. ¿Por qué no les cobran a las plataformas también, ¿no? ¿Por qué no les cobran Sadaic a YouTube? ¿Por qué no le cobra Sadaic a SoundCloud? ¿Por qué no le cobra Sadaic a Spotify? Estos modelos de negocio que surgieron en los últimos 15 o 20 o 10 años, podríamos, 20 por ahí es un poco pronto, YouTube es de 2005, pero hay muchas plataformas por el estilo que distribuyen música y que van teniendo a lo largo de la historia algunos conflictos relacionados con los derechos de autor, ¿no? Cosa que no es menor, y es una gran discusión cómo hacemos para, digo, no solamente de los artistas, también de las industrias musicales, ¿no? Cómo hacemos para que a partir de eso podamos encontrar como otros entornos. Nada, estas son como algunas de las discusiones que están surgiendo, y además hay otra gran discusión y gran pregunta que me hago en relación al arte en tiempos de aislamiento social y en términos de coronavirus, es que perdimos los rituales o perdimos el encuentro físico a la hora de pensar la música en vivo. ¿Cómo hacemos para que las personas sigan estando ahí? Entonces me encontré con esta idea, ¿no? Digo, bueno, los fans están en sus casas, ¿cómo podemos hacer para producir ese estar ahí? Y bueno, por ahí es a través de la participación, de la réplica, del comentario. Vuelvo a la idea de que hasta ahora, en la inmensa mayoría de los casos, hay algo interesante para pensar sobre la cuestión del prestigio, y cómo de repente le pareciera que la moneda de cambio o lo que uno va buscando a través de la producción musical terminan siendo, por lo menos en estos entornos o en estas redes sociales, terminan siendo manitos para arriba, likes, corazoncitos, o algún comentario, ¿no? Y es interesante, pero eso no paga las cuentas. Y es también un poquito un engaño, porque alguien hace plata con eso que publicas en las redes sociales, a eso me quería referir. Por último, me encuentro con esto, esta es una imagen que vi en redes sociales y me reí un poco porque decía, bueno, así va a ser cuando vuelvan la música a los escenarios y aparecen todas esas personas con burbujas, y pensaba que un poco estamos así hoy, aunque no tenemos tal vez esa presencia física, estamos en esas pequeñas burbujas de filtros, burbujas algorítmicas, que están manejadas por corporaciones internacionales, que están manejadas por inteligencia artificial, que están manejadas por ciertos intereses internacionales que a veces ni siquiera sabemos bien cómo funcionamos, porque nosotros usamos las redes, no las programamos, y tampoco estamos en posición de poder decir de qué manera se va a filtrar un contenido o se va a dejar a alguien afuera. Hubo una discusión interesante al respecto de eso a fin de año sobre cómo TikTok selecciona estéticas para poder replicar algunos contenidos, privilegiándolos sobre otros, y bueno, no es casualidad, esas estéticas tienen que ver con estéticas en términos de la belleza física, o de la armonía, o del baile, o cuestiones que de alguna manera la inteligencia artificial iría seleccionando para ir generando como una especie de flow, ¿no? Un consumo continuado, fluido, dice Francisco Alvarelo, para poder conseguir o encontrar esos contenidos informativos. ¿Cómo hacemos para interpelar a los públicos en este contexto de coronavirus, de cuestión que tiene que ver con estos escenarios absolutamente transformados? Bueno, no sé si tengo una respuesta y no sé si tengo la respuesta, pero sí me estoy encontrando con que el elemento de creativo es muy interesante, como están siempre buscando nuevas maneras que tengan que ver con encontrar otras formas de expresión o de conectar con esas audiencias. Aparece mucho el humor como un elemento interesante para ver cómo el arte ahí se abre un camino, el humor y el entretenimiento, ¿no? Tal vez se los interpela a los públicos también pensando en calidad de contenidos. Estamos con la posibilidad de grabar
desde casa con unos contenidos con una calidad que realmente, a comparación de lo que era hace unos años atrás, puede llegar a ser muy buena. Pero insisto con esta idea, ¿no? Ojo, porque a veces las estéticas de las redes no siempre van a reproducir el lenguaje del arte. Estamos en un contexto en el que también podemos caer en la trampa de reproducir las leyes del mercado antes que las del arte. Bueno, era eso lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, gracias a todos por escuchar y quedamos para preguntas para el final. Bueno, muchas gracias, Victoria. ¿Está Laura por ahí para sumarse? A ver. Bien, bueno, mientras Laura se conecta y el público puede dejar preguntas en el chat, yo hice un recorrido de algunas frases de todos los expositores, las expositoras. Yo anoté nuevos espacios, seguir, continuar, adaptarse, posibilidad de cambio, y una frase de María que dijo, la calle sigue siendo el tema, ¿sí? La pregunta que les hago, y se los voy a hacer a todos, les pido que habiliten sus micrófonos, porque acá empieza la parte del debate, es ¿por qué continuar? O sea, ¿por qué adaptarse? Nosotros, la verdad, no sabemos, y esto no lo vamos a poder resolver hoy, no sabemos si esto va a durar un tiempo o si llegó para instalarse y va a reconfigurar todas nuestras prácticas. La pregunta es ¿por qué adaptarse y a qué punto? A ver si alguno quiere tomar la posta. Javier, me acuerdo que había comentado cómo es esa, que me sorprendió antes, Javier, esa nueva manera de filmar publicidad, ¿sí? No me lo imaginaba de esa manera. Julie había comentado una actividad cultural de la cual ella es fundadora y gestora, que viene con muchísimos antecedentes y también se está adaptando a estas nuevas circunstancias. María había planteado el tema de los grafiteros, una práctica que forma parte del hip hop, que es urbana, pero ya por génesis, por naturaleza. O sea, un grafitero necesita del muro, y el muro no es la pared, sino el muro es la pared abandonada, ese espacio ultra público que nos pertenece a todos. Entonces, en este continuar, seguir y adaptarse, ¿por qué seguir? ¿Por qué continuar? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Quién va? Dale, Javier. Bueno, en caso particular, yo creo que en este tiempo te da maneras de pensar diferentes, ¿no? O hacemos cosas diferentes. Yo nunca me vi dando clases o talleres vía Zoom o otras aplicaciones donde se puede hacer videollamadas, ¿ya? Y yo creo que tienes que ver la manera como que de acoplarte al sistema y a cómo estamos viviendo, ¿no? O sea, yo creo que ahora todo es por las redes sociales, internet, el Instagram, Facebook, YouTube, y en este caso el arte, tienes que ver la manera, ¿no? Así como contaba María, que no tenían un muro, pero hicieron en el balcón de su terraza. Hicieron como un lienzo con óleo, pero o sea, a eso voy, o sea, tienes que ver la manera también de darte a conocer, ver la manera, y también ayuda un montón a motivar a las más personas. Ya, si tú tienes un Instagram, Facebook, la gente te sigue, es una manera de motivar, ¿no? De decir, bueno, sigamos. O sea, estamos un poco complicados, pero ahí tenemos que ir adelante. Y te hago una pregunta, Javier, ¿vos crees que tu trabajo cambia o sigue siendo el mismo trabajo? Y aunque no creas, las personas pueden hacer. Sí, o sea, a esto voy, ¿no? O sea, como que es como una influencia para las personas, ¿ya? Porque se hacen la pregunta, o sea, qué bacán, qué chévere que tú hagas esto, yo también lo voy a hacer, ¿ya? Y a eso, en mi caso, lo que quiero comunicarle a las personas, que o sea, a veces es un poco complicado, pero se puede hacer, o sea, y eso. Julie, en el caso de los comuneros. Bueno, yo personalmente siempre he tenido una frase muy utópica y es que el arte es la forma más humana de cambiar el mundo, ¿no?
empezando por eso. Y básicamente es ver todas estas cuestiones, esta tecnología, estas TIC, más como nuevas formas de contagio que como obstáculos, ¿no? Más como algo nuevo, algo que hay que descubrir, algo que hay que experimentar, más que un obstáculo, es eso. María, ¿estás por ahí? ¿Se te apagó la cámara? Sí, aquí estoy, pero no sé por qué no la puedo prender. Me dice que el host la detuvo. Ese soy yo. Ese eres tú, ahorita. A ver, ahora. A ver, vamos a ver, si no, no pasa nada. Igual te escuchamos, que es lo importante. Perfecto, súper. No, pues hacia un poco pensando la pregunta que planteas, Martín, se me ocurrió, bueno, primero en el caso de los 5 jóvenes con los que platiqué, porque es su forma y su estrategia para sobrevivir, ¿no? Al menos, bueno, en todos los casos. De hecho, Sempoali me contó que por primera vez, después de 17 años, se había replanteado volver a un trabajo en el que juró y perjuró no volver jamás, ¿no? Entonces, como que yo creo que en esta cuestión de vivir del arte, ahí hay un pulso muy importante, ¿no? También mencionaba Victoria cómo se juegan los prestigios en estos lenguajes artísticos. Yo pensaba justamente en algo que también creo que Speaker me dijo, o Sempoali, como se aferró a esta forma de vida y me dijo en lenguaje muy mexicano de allá de Guadalajara como uno le tiene que chingar y se tiene que aferrar y frente en alto y para adelante, ¿no? Y para él eso significa, o para mí al menos le tendré que preguntar, ¿no? Pero tiene que ver con esta misma forma de vida de ser de calle, ¿no? De ser de un barrio bajo, el rifársela, como decimos en México, ¿no? Que creo que tiene que ver un poco con la noción de jugársela allá en Argentina, pero creo que ahí se juega el prestigio también, ¿no? O sea, no es adaptarse, sino buscar en este marco de restricción como sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y ahí yo relanzo la pregunta, ¿adaptarnos a qué? ¿No? Eso como que se los quería compartir ahora que nos decías. Y nada, eso es como lo que me gustaría compartirles de lo que nos preguntaste, Martín. Bárbaro. Sumo a Laura Ichar, coordinadora de la materia Prácticas Culturales, que bueno, ahora gracias al clic estoy aprendiendo a usar el Zoom, pido disculpas, tiene voz y voto. Así que Laura. Hola, ¿cómo están? Yo le insistí a Martín y voy a hacerlo público. Yo vine a escucharlos a ustedes porque a mí me parecía muy interesante la conversación de ustedes. Pero bueno, digo, a partir de lo que plantearon y de algunas conversaciones que estamos teniendo con un grupo de artistas a nivel global que laburan el tema del collage, hay algunas preguntas que me parece interesante pensar en clave de COVID. Beca habló de la forma en la que se produce esta nueva escena, la forma en la que el trabajo se cambia. Xavier, Juli planteó, bueno, cómo reconstituimos las redes. María del Valle habló de estos artistas de la calle, en la calle, y qué pasa cuando ese espacio se clausura. A mí me parece que es una pregunta interesante para hacernos, es qué pasa también con la forma en la que nos interpela el mundo para la producción artística. Porque hay algo posiblemente mediado por esto que planteaba Beca, en cuanto a, bueno, hay que estar, pero la producción artística, el tener qué cosa decir, ¿qué pasa con la motivación del arte? ¿Qué pasa con esto, con qué cosas nos vamos a jugar, ¿no? ¿Qué cosas vamos a rifar? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿No? Porque
hay una tensión, me parece, irresoluble desde ya, digo, como beca, puras preguntas sin respuestas, nada, como hay cosas para pensar, que es qué pasa en el cruce entre el arte como eso único humano que puede salvar al mundo y el mercado con el que llenamos la heladera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo cruzamos esa tensión en un momento en el que me parece que hay esta angustia mundial o esta imprevisibilidad del mundo pone ciertas cosas entre paréntesis? Y esas cosas que pone entre paréntesis, centralmente lo que pone es el futuro. Y el futuro es de lo que habla el arte, de lo que está allá. Entonces, me parece que es una pregunta como muy, o al menos para mí, digo, me parece como muy potente cuando pienso también el arte puesto en el espacio público que ahora es privado, o que ahora al menos es la burbuja que mostraba Beca, ¿no? Digo, cuando el arte se pone afuera es para producir un encuentro, y ese encuentro ahora es sordo, bueno, está tirado ahí. Lo subo, aparte de las palabras, ¿no? Lo subo a las redes sociales. Unas redes que son un montón de cosas, unas redes que son las de los pescados, y unas redes que son un tejido, y que son un urdimbre, digo, las redes son un montón. Y el gesto de, bueno, lo subí. ¿Oh? ¿Y ahora qué va a pasar? Y por ahí vuelve amablemente, o por ahí vuelve una cosa espantosa, en donde la invisibilidad de los cuerpos, lo hemos hablado con Beca en estos días bastante, la invisibilidad del otro te puedo decir cualquier barbaridad, eso que subiste es horrible, eso es horrible, ¿por qué subiste? O lloro de emoción leyéndote, escuchándote, viéndote, o lo que fuere. Me parece que hay eso, como preguntas como muy interesantes, y las experiencias que contaron también emocionan en tanto son prácticas muy distintas, pero que todas se reconocen en esta pregunta de qué hacemos los artistas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos los artistas que somos un actor privilegiado en los momentos en los que las comunidades entran en crisis? Porque éramos de alguna manera esos que eran los artistas los que miraban hacia el futuro, ¿no? Dios, los que podían, los oráculos, los que podían mirar aquello que no estaba. Si lo traemos a Marcuse o a Benjamin con la idea de la grieta, digo, aquellos que miran o que pueden cruzar la grieta del sistema para mirar más allá, o para armar otro mundo, me parece que esta es una gran oportunidad para que no volvamos iguales a esa vieja normalidad o a la nueva o a lo que sea que vayamos a producir. Súper interesante. Y otra cosa más, digo, todos en lugares distintos, ¿no? Digo, todos en países distintos, nuestra América está haciendo algo parecido. Eso también me pareció como muy interesante. Así que nada, gracias. Eso, unas reflexiones nomás. Muchas gracias, Laura. Hay una pregunta para todos, la leo de J, ¿no? Está identificado como J, y dice, ¿adaptarse a qué? ¿Cuándo estará dispuesta y ante nosotros la nueva normalidad? ¿O la nueva normalidad será una en la que será imposible no estar en el perpetuo cambio? ¿Será esto un buen aliciente, una presión positiva al impulso creador? ¿Sí? Suma nuevas preguntas. ¿Quién quiere contestar? Qué difícil decir cuándo llega lo nuevo, ¿no? Porque de repente cuando llegó ya no está tan nuevo, y ya nos pusimos muy filosóficos para las 5:25 de la tarde de un viernes, ¿no?
¿qué es la nueva normalidad? ¿La nueva normalidad es lo que ya está pasando? ¿O la nueva normalidad es lo que viene después de esto que está pasando? La nueva normalidad es, perdón que soy medio autorreferencial, pero son esas personas yendo a un recital adentro de una burbuja de plástico para no contagiarse de ¿esa es la nueva normalidad? ¿O la nueva normalidad es esto que estaban contando acá nuestros colegas y lo estaban contando en términos de supervivencia también, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir existiendo incluso cuando todo se silenció? No sé si tengo una respuesta. Hoy no estoy muy de responderte, Martín, ninguna respuesta, me parece. Pero bueno, es como para pensarlo, ¿no? Sí, a ver, a mí una de las cosas que me llamó la atención de todas las experiencias es el alto poder de adaptabilidad que tiene el arte y el arte popular más que nada. O sea, todo el mundo, toda nuestra América, le buscó, digamos, la vuelta para poder adaptarse a esto que está pasando a distinto nivel y encontró el lugarcito como para poder hacer un graffiti, compartir la poesía, es más, trabajar en algunos casos. Hay gente que utiliza... Sí, por favor, Beca. Nada, ¿sabés qué? Mientras Laura hablaba y esto que vos dijiste recién me hizo acordar a lo mismo recién. Hoy escuchaba en la radio, porque yo soy muy de escuchar la radio, sobre todo a la mañana, y en la radio de mi ciudad contaban que le habían hecho una entrevista a una persona que tenía una librería, y lo primero que le pasó a ese señor de la librería fue que se quedó sin materiales, porque todos habían salido a hacer algo, a pintar, a hacer collage, a hacer todos querían hacer bordado, y se pasaban videos, y había como una cosa ahí de crear algo, yo no sé si como una especie de sacar tensiones de adentro, o por qué motivo habrá sido, pero es algo generalizado. Volvimos como a refugiarnos en ese lugar, y me parece que no es casualidad, ¿no? Volvemos a refugiarnos en el arte porque es algo que nos propone otro mundo posible. Y me parece que ahí hay algo interesante para pensar el lugar que ocupa el arte en la vida de las personas, muchas veces invisibilizado y muchas veces atravesado por prácticas de consumo. Por eso yo soy muy insistente con esto, que no es que no sean prácticas de consumo de arte, sino que son prácticas de consumo mediadas a través de un sistema de producción masivo y demás, ¿no? Laura, vos querías decir algo. No, es que me parece que también hoy estoy positiva, digo, tengo días muy, muy negativos, hoy estoy como que creo en la humanidad un poco. Me parece que si algo podemos pensar en cuanto a esto, la nueva normalidad, cómo se sale de eso, no hay ninguna respuesta, pero sí hay algo interesantísimo en eso de que las librerías se vaciaron de materiales, los negocios que venden materiales para producir arte se vaciaron, que es que eso estaba ahí esperando el momento, ¿no? Digo, el momento del ocio. Claro, había algo de lo que faltaba era el tiempo. Uy. Y una vez que el tiempo se liberó, se produjo, estaba ahí como latente. Voy a hacer un ejemplo muy burdo, pero es un montón de compañeras, mujeres y demás, dicen, no me pongo un jean nunca más en mi vida. ¿No? Digo, era solo cuestión de tener la posibilidad. Bueno, eso por ahí era solo cuestión de tener el tiempo para dejar que eso que estaba ahí guardado se produjera. Digo, esa pared que pintaron los compañeros muralistas, la pared estaba ahí, era la pared de la casa de uno. Y lo que se necesitó fue como el tiempo y el deseo, digo, el deseo gigante de hacer. Y entonces pinto la pared del lavadero, no importa si eso va a durar, no importa, deseo hacerlo, y eso es una potencia enorme. Por eso a mí me preocupa un poco cuando en viernes a la tarde en particular, digo, acercándose el fin de semana y todo eso, la imperiosa necesidad que nos pone el mercado de volver a producir, de volvernos a poner en caja, ¿no? De volvernos a poner en el lugar donde tenemos que estar.
O que con el riesgo incluso de ese morirnos en el medio. momento donde vos haces tu collage, perdón, que incluso ese momento donde vos haces tu collage o podés hacer algo, sea un momento para no tener el tiempo muerto, como si le teniéramos un miedo al tiempo muerto. Bueno, nada. Es ya una ahí posibilidad. La como otra que nos posibilidad vamos, es que ¿no? Pero tuviéramos ganas de hacerlo. sí. Sí. Digo, es como eso. Hay unas como distintas, no, ¿qué hacemos con el tiempo? O mirar por la ventana. Digo, alguno se habrá parado a mirar por la ventana. Otro habrá dicho, che, hace 15 años que quiero bordar unos almohadones. Ahí tenemos ¿No? a María. Claro, digo, hace 5 años que quiero, no sé, pintar esta latita para ponerle los... Bueno, hay algo del tiempo postergado que el arte ha quedado en nuestra comunidad como puesto ahí. Hay una frase publicada en el chat, un pensamiento por Fernanda del Valle: creo que adaptarse a la incertidumbre, y los jóvenes creadores tienen en sus manos una forma de crear un piso o espacio desde el cual nos podemos mover. Una gran responsabilidad y de libertad, ¿sí? ¿A quién le gustaría hacer el cierre de la jornada de hoy? ¿Alguien quiere sumar alguna palabra, por favor? Porque yo tengo una propuesta, así que, o sea, yo cierro con una propuesta que vuelve a abrir, pero ¿quién quiere cerrar con alguna idea, algún pensamiento, alguna frase? Vas, Martín. María. No, dale tú, es que no, tengo más preguntas también, así que te escuchamos. Julie, Xavier. Bueno, yo creo que una frase que siempre digo: nunca es tarde para empezar, ¿ya? Y es verdad, capaz, si hubiese pasado todo esto, hay mucha gente que se ha olvidado pintar, bordar, leer, dibujar, bailar, por la rutina, por el trabajo. O sea, de lunes a viernes laburas y llegas a fin de semana a descansar. Y te olvidaste lo que hacías antes de chiquito. Que así como dicen, invité una latita, bordar un cojín, que tú lo hacías, pero el tiempo no te daba. Y ahora mucha gente ha descubierto ese tiempo. El gusto, volver, oye, yo pintaba, yo bordaba, yo leía. Volvamos a hacerlo. Yo creo que si volvemos, más nadie sabemos cuándo va a pasar esto, ¿no? Puede ser que haya otros métodos de vida, o sea, sigamos con el arte, y eso, o sea, creo que nunca es tarde para empezar, y creo que ahora con lo que está pasando es el momento adecuado, ¿no? Para descubrir cosas. Perfecto. Acá tenemos en el chat 3 publicaciones nuevas. Una es de Frida, que dice: no elegimos, nos impusieron, pero el artista tiene herramientas para resignificar y eso cura. No es normal, ni a normativa se refiere. ¿Podría ser entonces la continua anormalidad? Pienso que este es el motivo por el cual ha sido más dinámico para los artistas. Y después Laura, que se nos desapareció de la cámara, nos deja una frase que dice: pensaba qué es lo normal, ¿no? Y Karina Mauro agrega: la pregunta es quién o qué nos robaba ese tiempo antes de la pandemia, ¿sí? Así que me surge, bueno, obviamente cuando surgió la idea, y lo hablamos con Victoria y con Laura y con todo el equipo, de hacer esta mesa de arte en tiempo de coronavirus, en plena cuarentena y a nivel latinoamericano, sabíamos que había más preguntas que respuestas, porque esto es demasiado nuevo para todos nosotros. Les propongo, si les parece, las jornadas de arte, cultura y política se realizan en la UNAG una vez al año, siempre de manera presencial, ¿sí? A veces por cuestiones espaciales algún invitado daba una teleconferencia, pero en general los debates eran en una mesa tomando un café. Les propongo, no sé qué va a pasar con la pandemia y no sé qué va a pasar en cada uno de nuestros países,
pero les propongo repetir la mesa en junio del año que viene para que podamos, estas preguntas que quedaron grabadas, van a estar alojadas en el canal de YouTube del programa Estudio de la Cultura, para que podamos preguntarnos esto dentro de un año, a ver qué pasó con las distintas profesiones, actividades artísticas, profesionales de cada una y cada uno de nosotros. ¿Les parece? Sí. Buenísimo. De acuerdo. Bárbaro. Bueno, les agradezco muchísimo haber participado, cumplimos muy bien con el horario, ¿sí? Habíamos pactado 1 hora y media y fue 1 hora 36, así que 10 puntos. Agradezco mucho, hoy es el último día de estos 4 días de jornadas, 6 jornadas de arte, cultura y política. Para mí fue un placer haber intercambiado experiencias con ustedes. Y bueno, nos vemos entonces dentro de un año, junio nuevamente, en las 7ª jornadas. ¿Alguna persona quiere decir algunas palabras? Julie, Victoria, Bueno, María y Laura, las tengo a todas ahí frente a mi pantalla. mi abrazo de paz y bien para todos es aquí y ahora, y entonces en un año estaremos juntos de nuevo. Gracias, Julie. Muchas gracias por la invitación y me encantó en México, que estamos muy arriba y abajo de Estados Unidos, me encanta escuchar nuestra América. Creo que ahí palpitan muchas de nuestras esperanzas. Y nada, nos vemos el próximo año, de verdad. Muchas gracias. Bueno, damos por cerrado. Yo soy el administrador, así que ahora cuando toque la X, todo esto va a dejar de existir. Tengo el poder. Así que no, en serio, muchísimas gracias al público. Arrancamos con 25, quedaron 14 firmes ahí hasta último momento. Muchísimas gracias a todas, a todos. Y bueno, entonces nos vemos en junio del año que viene en la 7ª jornada. Muchísimas gracias. Chao, que estén bien.